averiguar con la gente de Syscad qué es lo que está pasando, porque no debería ocurrir. Así que bueno, ya vamos mientras se soluciona eso, ustedes me mandan por privado, cuando termine la clase, bueno, yo les pongo la asistencia, ¿no? Por eso no se preocupen. Y no se olviden de registrarse en el chat, ya saben que guardamos, digamos, el chat de la clase, y de ahí yo puedo verificar el tema de la asistencia, cuando sea necesario. Bien. Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría. Bueno, ayer no se grabó bien el tema de la clase, no sé la verdad qué problema hubo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a retomar, nada más que lo haremos un poquitito más rápido, como para que les quede la grabación de este tema de inicio, para que no se pierda, digamos, la primera clase. Y completamos el tema de arquitectura de microcontroladores, de microprocesadores, perdón. Así que bueno, ¿estamos listos entonces para comenzar? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Usted la graba de aquí del Zoom, ¿verdad? Sí. Y cuando, Bien. por eso no subí la grabación de la clase de ayer, porque se grabó mal. La verdad que no sirve así. Así que yo en este momento ya comparto pantalla e inicio la grabación. Ahí está la pantalla. Y ya iniciamos la grabación. Bien, ya se inició la grabación. Entonces, bueno, a partir de ahora comenzamos la clase. Bueno, como vimos en la clase de ayer, estamos tratando el tema de la estructura de un sistema basado en microprocesador. Estamos partiendo desde las generalidades y luego iremos ingresando poco a poco hacia el interior de cada uno de esos módulos. De forma tal que si consideramos la estructura de un sistema basado en micro como una caja negra, podemos ver dentro de esa caja tres cajas más, a los que llamaremos bloques. Teníamos el bloque de la CPU, que era el cerebro del sistema. La CPU ya saben que es el bloque que toma las decisiones, ejecuta las operaciones y genera todas las señales necesarias para que el sistema haga lo que tiene que hacer. Después tenemos otro bloque que viene a ser la memoria, como estoy indicando acá, que es el lugar a donde se almacenan los datos y direcciones que necesita el sistema para funcionar, incluso la programación se almacena en este bloque, el bloque de memoria. Y tenemos un tercer bloque, que era el bloque de entrada-salida. En este bloque de entrada-salida tenemos todo lo necesario para que el sistema basado en microprocesadores pueda comunicarse con el exterior. Mediante este bloque puede recibir datos o puede entregar datos. Bien. Entrando un poquito más en la cuestión, vemos acá ya la CPU
vemos tres componentes dentro de la CPU, que tenemos la unidad aritmético-lógica, que es la unidad encargada de efectuar las operaciones aritméticas y lógicas. Tenemos la unidad de control, que es la unidad encargada de procesar toda la información que necesita la CPU y generar las señales y los datos que necesita el sistema para funcionar. Y tiene también una serie de registros que apoyan la operación tanto de la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Después tenemos este otro bloque que viene a ser, vienen a constituir los dispositivos de entrada-salida. Básicamente, este bloque contiene la circuitería necesaria, por ejemplo, para que el sistema reciba datos provenientes, por ejemplo, de una unidad exterior como puede ser el teclado, el mouse, un micrófono. Cualquier dato que ingrese al dispositivo, la circuitería necesaria para tratar esa señal y poder transmitirla a la CPU o a la memoria, constituye el bloque de dispositivos de entrada-salida. Es decir, este bloque está compuesto por una serie de circuitería física, que incluso vamos a ver más adelante que tiene una dirección también de memoria, en el mapa de memoria del dispositivo, que le permite al sistema recibir señales o también mostrar señales. Por ejemplo, la circuitería necesaria para mostrar los datos en una pantalla, para sacarlos por una impresora, para sacar señal por parlantes y muchos etcétera. Y como tercer bloque habíamos dicho que tenemos la memoria. En la memoria nosotros podemos almacenar datos y código. El código viene a ser las líneas de un programa. Estos tres módulos están interconectados entre sí mediante lo que se conoce como bus del sistema. Como dijimos ayer, un bus es un conjunto de líneas físicas que se conectan de manera paralela entre un dispositivo y otro. Por ejemplo, si yo necesito transmitir datos, un conjunto de 8 bits de datos, entre la CPU y la memoria, entonces usaremos 8 líneas que comunican físicamente la CPU con la memoria, y simultáneamente a través de esas 8 líneas viajan los 8 bits que forman el dato que habíamos dicho en un principio de 8 bits. Si el dato tiene un formato o un ancho de 16 bits, el bus de datos debe tener 16 líneas. Lo mismo pasa con el bus de direcciones y el bus de control que vamos a ver enseguida. Entonces, en resumen, los tres grandes bloques de un sistema basado en microprocesador se comunican entre sí mediante líneas de conexión eléctrica que se denominan bases del sistema. Y ya vamos a ver cómo se clasifican estos bases. Acá en este diapositivo volvemos a ver la memoria, el bloque de dispositivos de entrada y salida, o sea, la circuitería para recibir señales o sacar señales hacia el exterior. Tenemos la CPU y tenemos los buses. Fíjense que la CPU y la memoria se pueden conectar directamente, se puede conectar la memoria con los dispositivos de entrada y salida directamente, o se puede conectar la CPU con el dispositivo de entrada y salida directamente. Todo el sistema, para que funcione, necesita un clock que generará una señal de sincronismo. Esa señal de sincronismo es la que va a indicar con qué ritmo se transmiten los datos del sistema.
y ya vamos a ver un poquito más en detalle este tema en clases posteriores. Fíjense que las flechitas indican el sentido de circulación de la información. O sea que la CPU puede enviar datos a la memoria o puede recibirlos de la memoria. La comunicación entre memoria y entrada-salida también es bidireccional, tanto en un sentido como en otro. Y recordamos el detalle de que cuando hablamos de datos entrantes o datos salientes, salientes y entrantes respecto de qué indicábamos nosotros. Es decir, ¿quién indica si un dato entra o un dato sale? ¿En dónde me paro? ¿En cuál de estos tres bloques me paraba? La CPU. ¿Recuerdan? En la CPU. O sea, si yo digo, el sistema tiene datos entrantes, entonces la pregunta sería, ¿entrantes hacia dónde? Hacia la CPU. Si yo digo que hay datos salientes o que salen datos, ¿de dónde salen? De la CPU. Es decir, que entrada o salida se refiere a la CPU. ¿Por qué a la CPU y no a la memoria o no al dispositivo de entrada-salida? Porque es la CPU la que marca el ritmo y marca todo lo que se debe hacer. Genera todas las condiciones, las señales, procesa los datos y en base a los datos que recibe, genera respuestas. Entonces, cuando hablemos de entrada, cuando hablemos de salida, ya sabemos que hablamos respecto de la CPU. Y bueno, acá tenemos dispositivos de entrada, como ejemplo, tenemos teclado, micrófono, cámara web, mouse, escáner. Como dispositivos de salida, podemos tener monitor, impresora, parlantes, auriculares, fax, etc. Bien. Ahora lo que estamos haciendo, si volvemos a la anterior, estamos haciendo un zoom, estamos ingresando a ver qué es lo que tiene la cajita a la cual le llamamos CPU. Y más precisamente, estamos entrando a ver uno de los componentes principales de la CPU, que es la unidad aritmético-lógica. Fíjense que la unidad aritmético-lógica puede recibir, como indica la figura, dos datos, procesarlos, realizar con esos dos datos o con uno una operación aritmética o una operación lógica y entregar un resultado. Ese resultado va a parar a un registro que se conoce como acumulador. Y este mismo registro acumulador es el que se toma como uno de los datos de entrada hacia la CPU. El resultado que entrega la CPU, fíjense, también afectará otro registro que se conoce como registro de estado, y ese registro de estado también influirá en lo que la unidad aritmético-lógica tiene que hacer. Más adelante vamos a ver detalles sobre el registro de estado, pero más o menos es como para que tengan ustedes una idea. Profe, un compañero que está intentando ingresar. A ver, ya le damos. Bien. Listo, gracias. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Acá lo que nosotros tenemos es el pinout de un circuito integrado, de un chip, como el que veían el año pasado en Digitales 1. Fíjense que este chip contiene una ALU, una unidad aritmético-lógica. Como habíamos dicho ayer, este chip es un TTL compatible con CMOS. ¿Cómo sabemos eso? Por la característica 74HC. Es decir, que puede ser reemplazado pin a pin por un dispositivo CMOS. Como habíamos visto en el caso anterior, acá, nosotros tenemos dos datos posibles, son A y B,
tenemos una entrada de selección, tenemos una salida de datos. Acá, por ejemplo, la entrada de datos viene por estos 4 bits y por estos otros 4 bits. O sea que es una ALU que maneja datos de 4 bits. Si yo necesitaría constituir una unidad aritmético-lógica que maneje datos de 8 bits, lo que tendré que hacer es usar 2 integrados de estos. ¿Sí? Y procesarán la información por medio baud o por un row, como se conoce. Fíjense que tenemos las líneas F, que son salidas de función, que nos dan, digamos, el resultado de las operaciones aritmético-lógicas. Y lo interesante acá son estas líneas de selección, S0, S1, S2 y S3. Pasemos a la diapositiva siguiente y teníamos acá una tabla de verdad en donde se explica claramente que de acuerdo a la combinación lógica que yo ponga en los bits de selección como entrada del chip de unidad aritmético-lógica, esta ALU, este chip va a ser distintas funciones matemáticas, aritméticas o lógicas. Por ejemplo, y fíjense también el detalle de que el bit menos significativo es S0 y el más significativo es S3. Por lo tanto, la palabra se forma en este orden. Si todos los bits valen 0, entonces la unidad aritmético-lógica lo que va a hacer es una inversión del dato que se ingresa por A. Es decir, yo recibo los 4 bits por acá, y si yo acá tengo 4 bits, la ALU lo que va a hacer es una inversión de cada uno de los bits y los sacará por aquí. Si yo tengo la combinación, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, lo que va a hacer es una inversión, pero del otro dato, del dato B. Si yo tengo, qué sé yo, la combinación 1, 0, 1, 1, entonces lo que va a hacer es el producto lógico entre los datos que ingresan por A y por B. ¿Cuántas operaciones posibles tenemos con 4 bits? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta el curso. 16. 16 operaciones. Y ayer me habían preguntado si se podía realizar otra. En este caso, como habíamos dicho, no se puede realizar otra que alguna de estas que están, o sea, fuera de las que están indicadas aquí. Porque esto es un circuito ya definido. Lo único que yo puedo hacer acá es indicarle a la unidad aritmético-lógica qué operación lógica puede realizar. Y qué operación lógica puede realizar va a depender de la combinación de ceros y unos que yo ponga en las entradas de selección. Entonces, esta ALU en particular solo puede realizar 16 operaciones lógicas, que son las que se indican en la tabla. Bueno, este chip que nosotros acabamos de ver, dentro de una ALU, en un microprocesador, ya viene integrado. Y es una parte nomás de lo que tiene una CPU. Porque también recuerden que habíamos visto que no solo tenemos dentro de la CPU, no solo tenemos la ALU, sino también tenemos una unidad de control y una serie de registros. Hasta el momento, del banco de registros que hay en la CPU, hemos visto 2. Uno es el acumulador y otro era el registro de estado, ¿sí? Que son estos dos que están en gris. Esos son 2 de varios registros que tienen, por lo general, la CPU. Ahora volvemos al esquema original de los 3 bloques y hacemos foco
en el bloque de memoria. Y vemos cómo funciona el bloque de memoria. Estas líneas que nosotros vemos acá, designadas como A0, A1, A2, constituyen un bus que se llama bus de direcciones. ¿Sí? Después tenemos acá este conjunto de líneas, constituyen lo que se denomina bus de control. Y este otro que tiene de 0, de 1 hasta de n, constituyen el bus de datos. Bueno, eso significa que nosotros tenemos 3 tipos de bases que interconectan entre sí los 3 grandes bloques que constituyen un sistema basado en microprocesador. Dentro de un chip de memoria, nosotros tenemos la parte principal, que viene a ser la matriz, donde cada uno de estas celdas indica una dirección de memoria en donde se guarda un dato. Y la circuitería que vemos acá alrededor está destinada para que yo pueda encontrar una posición en particular dentro de la matriz de posiciones de memoria y ya sea ingresar un dato a esa posición de memoria o sacar un dato de esa posición de memoria. ¿Cómo lo hace el sistema? Y bueno, el sistema lo primero que hace es generar las señales de dirección y de control. Entonces, llegará a la memoria una dirección determinada. Esta dirección hace referencia, supongamos, a esta dirección de memoria que estoy señalando. Profe, ¿esa matriz sería de 64 bits? Eso depende del tamaño de la memoria. ¿Sí? Porque, o sea, yo tengo, por ejemplo, memorias que tienen un ancho de datos de 8 bits y pueden ser, qué sé yo, como vos decís, de 64 kilobytes. Eso significa que esta matriz tiene 64K celdas distintas y cada celda es capaz de almacenar un dato de 8 bits. ¿Se entiende? Y así como existen memorias de 64K, también tengo, por ejemplo, memorias de 1K, de 1 mega, de 64 mega, hay memorias de 4 GB, que cuando el tamaño de la memoria es grande, se hace, digamos, ya vamos a ver más adelante, se constituyen físicamente con varios chips puestos en paralelo, que en conjunto forman una matriz de un tamaño más grande. Pero un chip típico puede tranquilamente tener un tamaño, por ejemplo, de 64 kilobytes. Eso significa que tiene 64K direcciones diferentes, o sea, celdas diferentes, que almacenan cada celda, cada posición de memoria o cada dirección de memoria, que es lo mismo, un dato de 8 bits. Esos son para memorias de 8 bits. Puede haber también memorias de, por ejemplo, 16 bits, donde tendré, por ejemplo, 64K direcciones diferentes, pero cada dirección es capaz de almacenar 16 bits. Por lo general, se manejan con direcciones de 8. Entonces, como decíamos, lo que hace la CPU es indicar una dirección a la memoria. Vamos a suponer, por razones de simplicidad, que solo tenemos un chip, y es este que estamos viendo acá, y saca una dirección que, por ejemplo, habíamos dicho, para que yo me acuerde de cuál era, apuntamos a esta que estoy señalando físicamente en el esquema. Una vez que la CPU indicó en cuál dirección va a trabajar, le indica si lo que va a hacer es leer el dato que está aquí o escribir un dato en esa posición. Y eso lo va a hacer. Lo va a hacer mediante esta línea que se conoce como read-write. Por lo general ustedes van a ver, por ejemplo, read-write negado, en ese caso va una rayita encima de la W,
Y eso significaría que un 1 está indicando lectura, read, y un 0, es decir, un 1 negado, estaría indicándole a la lógica de control que lo que quiere hacer es escribir. Supongamos que la CPU lo que quiere hacer es escribir un dato en esta posición de memoria. Entonces, como dijimos, primero manda la dirección acá y apunta a esta posición de memoria. ¿Cómo hace para apuntar a esta posición de memoria? Mediante las señales que genera un decodificador de dirección. Genera las señales necesarias para que se apunte o se habilite esta dirección de memoria. Luego la lógica de control recibe la información de que la CPU quiere, habíamos dicho, escribir un dato. Entonces, si la CPU quiere escribir un dato en esta posición, lo que va a hacer, perdón, que acá hay lo que va a hacer entonces es habilitar este buffer como entrada hacia la matriz. Es decir, que habilita esto para que los datos vayan desde la CPU hacia la matriz de memoria. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Sí, una vez que la CPU le indicó la dirección y le dice, voy a trabajar acá. Mediante el bus de control le dice, voy a escribir. Entonces, este buffer se habilita para que los datos circulen, en este caso, hacia la matriz. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a hacer la CPU? Va a mandar el dato por este bus, y este dato, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a esta dirección de memoria. Entonces, Y ahí concluye. el profe sería que la parte del buffer y el decoder acomodarían el lugar y el buffer inferior da el dato. Claro, o sea, recuerdan que un buffer tiene, la palabra buffer se usa para dos acepciones. Una, yo puedo hablar de buffer cuando me refiero a un conjunto de amplificadores de corriente, que no me modifican el nivel lógico de tensión, pero sí me amplifican la corriente. O también se le llama buffer a un registro intermedio. Un registro viene a ser un conjunto, supongamos, puede estar constituido, si yo tengo, por ejemplo, 8 direcciones de memoria, entonces mi buffer va a tener 8 bits. Va a ser un registro, va a ser un conjunto de 8 flip-flop, por ejemplo, cada flip-flop almacena un bit, de 8 flip-flop de un bit cada uno. Entonces yo tengo acá un buffer, un registro que me va a almacenar los 8 bits que viajaron, que llegaron desde la CPU a través de este buffer. Es decir, la dirección llega al buffer y se aloja en el buffer. Ahora, si después el dato en el bus, en el address bus, cambia y no se habilitó el cambio del buffer, la dirección anterior sigue almacenada acá. En otras palabras, la dirección que viene por acá se guarda en este registro. Este buffer es un registro. Y en este caso, este registro permite el paso en una sola dirección de los datos, ¿ves? Desde izquierda a derecha. Este buffer es otro registro que tendrá n bits de acuerdo a la cantidad de bits de datos que yo tenga. Lo típico son 8 bits. Entonces yo tengo de D0 a D7, eso es lo típico. Entonces este buffer va a tener 8 bits, de D0 a D7. Si yo, como en este caso, estoy escribiendo, entonces este buffer se habilita para que los datos pasen desde el exterior hacia el interior de la matriz. Si por acá yo recibo una señal de lectura, este buffer se va a habilitar para que los datos procedan desde la matriz hacia el exterior. ¿Entienden? Por eso la flechita acá bidireccional y acá unidireccional. En este caso, la dirección siempre es entrante y siempre, mediante este decodificador, va a seleccionar una de las n celdas de memoria que tiene la matriz de memoria de este chip.
Entonces, para redondear, la CPU saca la dirección, indica una posición, por ejemplo esta. Indica que va a escribir mediante una señal en el bus de control. Entonces, este buffer se habilita como entrada de datos hacia la matriz de memoria. Entonces ya la CPU indicó a dónde y le indicó al buffer que haga pasar los datos desde el exterior hacia la matriz, y luego la CPU, ¿qué hace? Manda el dato. Cuando el dato llega al buffer, del buffer pasa a la dirección de memoria que se estaba señalando. Y se completa en este caso el ciclo de escritura de una posición de memoria. Si yo quiero leer una posición de memoria, entonces primero le tengo que indicar a la memoria cuál posición quiero leer, supongamos esta. Indico acá que voy a leer, y como es una lectura, el buffer se habilita para que los datos salgan desde aquí, desde arriba hacia abajo en este caso. Entonces, llega a la dirección, apunto a la celda, digo que voy a salir y saco el dato que estaba acá a través del buffer, y del buffer se transfiere al bus y mediante el bus llega a la CPU. ¿Se comprende más o menos cómo trabaja? Sí, profe. Bien. De todos modos, no se preocupen porque vamos a ir viendo todo con mayor detalle a medida que vayamos luego avanzando. Entonces, acá tenemos un esquema simplificado de lo que estábamos hablando. Acá tenemos el bloque de la CPU y el bloque de la memoria. Y vemos acá claramente que tenemos tres tipos de bases del sistema, que son los bases de datos, que es un bus bidireccional, porque los datos pueden ir tanto de la CPU hacia la memoria o desde la memoria hacia la CPU. El bus de direcciones en este caso es unidireccional y va siempre desde la CPU hacia el bloque de memoria. Y tenemos un bus de control que en este caso, hasta donde nosotros vamos viendo, también es unidireccional y va desde la CPU hacia la memoria. ¿Por qué estos buses son unidireccionales? Porque la CPU es la que le indica a la memoria a qué dirección quiere acceder. Y es la CPU, mediante el bus de control, que le indicará a la memoria si lo que quiere hacer es leer o escribir un dato. ¿Y por qué decimos que el bus de datos es bidireccional? Porque si yo estoy en un ciclo de lectura, los datos van a circular desde la memoria hacia la CPU. Porque ¿quién lee? La CPU. Y si estoy en un ciclo de escritura, ¿quién escribe? La CPU. Por lo tanto, los datos irán desde la CPU hacia la memoria. ¿Se entiende? Eso sería un poco simplificando el tema. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos entonces. Acá ya tenemos el sistema con sus tres bloques. Tenemos la CPU, el bloque entrada-salida y la memoria, que en este caso le llaman memoria principal. Bueno, acá le llaman memoria principal porque dentro de lo que es la CPU hay algún tipo de memorias, de direcciones de memoria, que vamos a ver, digamos, más adelante. Y fíjense que acá en distintos colores tenemos los tres tipos diferentes de bases. En verde tenemos el bus de direcciones, en color rosado o salmón tenemos el bus de control, en color lila tenemos el bus de datos. Fíjense que estos tres buses son bidireccionales. Sin embargo, ya sabemos que el bus de direcciones
generalmente, ¿quién lo maneja? Lo maneja la CPU. Y la CPU es la que indica una dirección, ya sea en el mapa de memoria o una dirección en el bloque de entrada-salida. Porque básicamente, cuando la CPU quiere sacar un dato al exterior, toma un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo que me permite a mí sacar datos hacia un parlante. Pero para la CPU, este dispositivo de salida sería, no es más que una dirección, una posición dentro del mapa general de memoria. Y lo único que la CPU va a distinguir son n direcciones de memoria. Algunas de esas direcciones de memoria corresponderán a dispositivos de entrada o a dispositivos de salida. Y otras direcciones de memoria corresponderán a memoria principal propiamente dicha. En otras palabras, la CPU lo único que ve es un mapa con n direcciones a las que puede acceder. Y en esas direcciones, en cada una de esas direcciones de memoria, puede encontrar o un dispositivo de entrada, o un dispositivo de salida, o una posición de memoria propiamente dicha. Eso también lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. ¿Me siguen entonces hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá lo que nos está mostrando esta tabla es el nombre de un microprocesador determinado, la fecha de creación de ese microprocesador, la cantidad de transistores que constituyen ese micro, los micrones, es decir, el espacio entre líneas que puede discriminar, la velocidad del clock, que es la velocidad de la CPU, el ancho del dato que puede manejar y la velocidad con que procesa los datos. MIP significa mega instrucciones por segundo, es decir, millones de instrucciones por segundo. En la tabla podemos observar el micro más viejo que aparece aquí en la tabla es el 8080. Es un micro que surgió en el año 1974 y estaba hecho por 6.000 transistores. O sea que el chip que contenía el micro contenía en su interior unos 6.000 transistores. El espacio entre líneas que podía distinguir este chip era de 6 micrones. La velocidad de trabajo del clock, o sea, la velocidad de la CPU, era de 2 MHz. Es decir, que el clock emitía 2 millones de ciclos por segundo. Y manejaba datos de 8 bits. ¿Eso qué significa? Que el databus era de 8 líneas. Y tenía una velocidad de procesamiento de 0,64 MIPS. Eso significa que podía procesar unas 640.000 instrucciones por segundo. Esa era la velocidad de procesamiento que tenía esta CPU. Después tenemos luego salió en el año 79, el 8088. Fíjense que pasamos de 6.000 a 29.000 transistores. Es decir que vamos aumentando la escala de integración y el grado de complejidad del circuito. La separación entre líneas era ya no de 6, sino de 3 micrones. La velocidad del clock, la velocidad de la CPU, ya era de 5 MHz. O sea, pasamos de 2 a 5. Y este micro podía trabajar como un micro de 8 bits o como un micro de 16 bits. Y eso se podía configurar cuando uno armaba el dispositivo. Pero tenía una velocidad de procesamiento un poco inferior a la anterior, ¿eh? De 330.000
instrucciones por segundo. Luego surge la famosa 286 en el año 82, que ya pasamos de 29.000 transistores a unos 134.000 transistores. La discriminación, la distancia entre líneas de los bases internos ya era de 1,5 micrón, es decir, la mitad del espacio que había en la CPU anterior. Aumentamos la velocidad del clock de 5 a 6 MHz. Este micro ya trabaja en 16 bits, es decir que el data bus es de 16 bits y ya puede procesar instrucciones a razón de 1.000.000 de instrucciones por segundo. Fíjense, después tenemos en el año 85, sale el 386, aumentamos, ven, la escala de integración, mantenemos la separación entre bases. Fíjense que tenemos un importante incremento en la velocidad del clock de la CPU, lo cual va a redundar lógicamente en un gran aumento en la velocidad de procesamiento, que ya es de 5 MIPS. Y fíjense que ya pasamos a usar datos de 16 directamente a trabajar con datos de 32 bits. Luego tenemos el 486, luego viene la línea Pentium, que vendría a ser el 586, 686, 786, pero ya, digamos, cambió de denominación y se le llamó Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Y fíjense, voy a mover esto un poquito más abajo. En el Pentium 4 ya estamos hablando del año 2000, o sea que no deja de ser un micro viejo para nosotros, pero ya estamos hablando de una escala de integración de 42 millones de transistores. El espacio entre líneas en el bus es de 0,18 micrones y este micro ya trabajaba a 1,5 GHz, la velocidad del clock. Y era un micro que podía trabajar como un micro de 32 o como un micro de 64 bits. Y la velocidad de procesamiento estaba alrededor de los 1700 MIPS, mega instrucciones por segundo. Como podrán ver, la diferencia entre el primero y el último en la tabla es bastante sustancial. O sea, pasamos de manejar datos de 8 bits a manejar datos de 34 bits, pasamos de una velocidad de 2 MHz a una velocidad de 1,5 GHz y pasamos de 0,64 MIPS a alrededor de 1700 MIPS, en lo que hace a la velocidad de procesamiento. Y fíjense el detalle. Precisamente la velocidad de procesamiento de un microprocesador es lo que a nosotros nos permite lograr dispositivos como los que manejamos en la actualidad. Por ejemplo, los famosos celulares tienen como núcleo un microprocesador. Y es un microprocesador que tiene una capacidad de manejo de datos de 64 bits y trabaja digamos, con una velocidad de procesamiento bastante superior a los 1700 mega instrucciones por segundo. Esa velocidad de procesamiento y esa capacidad de manejar volúmenes importantes de datos es lo que hace posible que nosotros, por ejemplo, podamos descargar un video, un archivo de video en un dispositivo portátil y poder reproducirlo y poderlo ver. Y mientras nosotros estamos viendo un video en el celular, podemos estar revisando, qué sé yo, el WhatsApp, que es otra aplicación. Entonces, la capacidad de un manejo de volumen de información importante y en un tiempo muy pequeño es lo que a mí me permite procesar señales digitales en tiempo real. Este tipo de aplicaciones serían imposibles con un micro, con un 8080, con un 8088, un 286,
porque la velocidad de procesamiento y la capacidad de volumen de información que manejaban no era suficiente como para que no se note cuando yo estoy, por ejemplo, reproduciendo un video y haciendo otras cosas a la vez. Pasamos entonces a la siguiente. Este dato es un dato interesante porque, por ejemplo, acá nosotros en esta tabla vemos la evolución de los bases. Tenemos, por ejemplo, el 8086 era un micro que tenía un bus de 20 líneas. Y si tiene un bus de 20 líneas, ¿cuántas direcciones podría discriminar? ¿Cómo puedo calcular yo eso? Yo tengo 20 bits. ¿Cuántas direcciones? Exactamente, 2 elevado a la 20. Digamos, 2 elevado a la 10 viene a ser ¿cuánto? Si yo tomo 2 a la 10, ¿cuánto sería? El 1024. O sea, un K. ¿Y 2 elevado a la 20? Sería 2K. ¿Está? Perdón. 2 megas. 2 megas. Y el databus dice acá que es de 16 bits. O sea que yo puedo manejar datos o sea, palabras de 16 bits. El 8088 también puede direccionar hasta 20 megabytes, posiciones diferentes, pero trabaja con datos de 8 bits. O sea, la mitad del tamaño de los datos que puede manejar un 8086. Y después así tenemos, por ejemplo, cómo va evolucionando. Por ejemplo, tenemos el 286, ya tiene 24 líneas de direcciones, 24 bits. Eso más o menos, ¿cuánto me daría? 24 bits. ¿Cuántas direcciones podría diferenciar? Habíamos dicho que con 10 podíamos diferenciar 1 mega, ¿verdad? Con 20, 2 megas. Con 24. Bien. Les dejo como tarea, ¿sí? 16 puede ser, profesor. Sí, señor. 16 megas. Sí, señor. De todos modos, les dejo para que lo verifiquen. Y bueno, de ahí vamos al Pentium Pro, que es el 4, que tiene un bus de direcciones de 32 bits y puede utilizar datos de una longitud de 64 bits. O sea que es como si yo tuviera 4 8088 o 80-188 trabajando en paralelo. Porque estos micros manejan datos de 8 bits. Estos otros de 32, o sea, 4. Y esto, 16. O sea que en esta tabla nosotros podemos ver cómo evoluciona la cantidad, digamos, del mapa de memoria que yo puedo manejar y la longitud de los datos que yo puedo procesar de una sola vez. ¿Sí? La diferencia entre manejar datos de 8 bits y de 32 bits es que yo, para datos más grandes, en lugar de necesitar hacer el procesamiento de grupos de 8, lo hago de una sola vez. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? La diferencia entre manejar, por ejemplo, datos de 8 bits y datos de 32 bits. ¿Se entiende? Sí. Supongamos, si yo quiero manejar, yo tengo un micro de 8 bits, tengo un 8088.
y yo quiero realizar suma de datos, pero el dato tiene un tamaño, una longitud de 64 bits. O de 32 bits, lo pongamos más fácil, 32 bits. O sea, yo quiero sumar dos números de 32 bits. ¿Se entiende? Pero tengo un micro que puede manejar datos de a 8 bits. Yo lo que voy a tener que hacer es hacer la suma de esos dos datos de a 8 bits. O sea que voy a sumar primero los 8 bits menos significativos, los que siguen, luego los que siguen, y termino por los más significativos. Es decir, que yo necesitaría hacer 4 veces esa operación para sumar, por ejemplo, dos datos de 32 bits. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me seguís hasta ahí? Ahora sí, En cambio, profe. si yo tengo un micro de 32 bits, la suma de dos datos de 32 bits se hace directamente en un solo paso. ¿Se comprende? Entonces, esa es la importancia que tiene el ancho de datos que es capaz de manejar un micro. Y Cuanto profe, ¿qué mayor es pasa el ancho, en el caso de Pentium? y bueno, Que tiene según, 64. y bueno, 64, entonces, si yo quiero, o sea, yo puedo manejar de una sola vez datos de 64 bits. Si yo quiero sumar dos datos de 64 bits con un Pentium, yo voy a necesitar un solo ciclo. Pero si yo quiero usar un 8086 de 16, voy a necesitar 4 ciclos. Porque yo tengo que separarlos, o sea, tratarlos a los datos de a 16, hasta lograr completar la operación con los 64 bits. Es el mismo ejemplo que les di entre el 8088, por ejemplo, y un micro que maneje 32 bits. No sé si se entiende ese detalle. ¿Sí se entiende? Bien, o sea que si un micro tiene la capacidad de manejar datos más grandes, entonces puede procesar datos más grandes de una sola vez. En cambio, si mi micro tiene una capacidad de datos pequeña y yo tengo que trabajar con datos grandes, entonces para hacer una operación va a tener que hacerla 3, 4, la cantidad de veces necesaria hasta poder completar todos los bits que tiene el dato. Entonces, es una gran ventaja poder contar, por ejemplo, con micros de 64 bits. Es una bastante gran ventaja respecto de los micros originales de A8. Y la diferencia entre bases de dirección, ¿por dónde vendrá la mano? ¿En dónde gano yo con tener mayor cantidad de líneas de dirección? Sí, por un lado, pero más que en la velocidad de procesamiento, el tener mayor cantidad de líneas de direccionamiento a mí me permite manejar un mapa de memoria más grande. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿de qué tamaño aproximado son los discos rígidos de una computadora actual? Pero, De 1 terabyte. Eso significa que yo necesito una serie de cantidad de líneas de direccionamiento para poder discriminar entre 1000 millones de direcciones diferentes. ¿Me va siguiendo? sí, profe. Bien. Si yo tuviera que manejar un disco de 1 terabyte, ¿podría hacerlo con un 8088, por ejemplo? Fíjate acá en la tabla. Yo con 20 líneas de direccionamiento, ¿podría discriminar 1000 millones de direcciones diferentes? Imposible. ¿Sí? Por lo tanto, los micros, a medida que son más avanzados, vienen con bases de direcciones más anchas. Porque tener más líneas de direccionamiento a mí me permite manejar, al menos de forma directa,
un mapa de un tamaño de memoria mucho más grande. Si no, si yo no tengo la cantidad suficiente de líneas de direccionamiento, ya tengo que recurrir a ciertos algoritmos para poder discriminar las distintas posiciones de memoria. En ese caso, lo que se hace es, al mapa total de memoria, se lo va segmentando en páginas, y para especificar una dirección de memoria, ya no basta con una sola dirección, sino hay que indicar la página, el sector, y recién vamos a la dirección de memoria. Es decir, que acceder a una dirección física de memoria se hace más complicado cuando yo tengo menos líneas de direccionamiento. No sé si se entiende el concepto. Sí, profe, y cuando se refieren a sistemas de, por ejemplo, en la PC, cuando uno entra a las propiedades del sistema, aparece de 32 o 64 bits. ¿Se refiere a eso, a la cantidad de direcciones? No, ahí se refiere al tamaño de los datos que maneja. Fíjate. Listo. Cuando, por ejemplo, te dice, esta computadora tiene un Windows de 32 bits, ¿verdad? O tiene Windows de 64. Y te lo diferencian. No es lo mismo trabajar con Windows de 32 bits que con Windows de 64 bits. ¿A dónde estará la diferencia? En que un Windows de 64 es más rápido. ¿Por qué? Porque maneja datos más grandes. O sea, tiene la capacidad de manejar datos más grandes. En cambio, un Windows de 32 puede llegar a necesitar el doble del tiempo que necesitaría un Windows para 34 bits para realizar una operación que exija un poco la capacidad de procesamiento del sistema. Y al trabajar con 32 bits, las operaciones se realizan de una manera, y al trabajar con 64 bits, las operaciones se realizan de otra manera. Por eso es que se discrimina. Por eso es que dice, bueno, ¿cómo vas a vos, digamos, el Windows te condiciona y te dice, ¿cómo vas a trabajar? ¿Con 32 o con 64? Y yo voy a elegir el Windows de 32 o el Windows de 64 dependiendo del hardware que yo tenga. ¿Se entiende? Es decir, no es lo mismo que yo tenga, por supuesto que no es el caso de los micros actuales, que son mucho más potentes, pero viendo esta tabla, no es lo mismo que yo tenga una CPU con un 80-486 a que tenga un Pentium Pro. Si yo tengo una CPU 80-486 y voy a poder usar un Windows de 32 bits como mucho. ¿Se entiende? En cambio, si mi hardware dispone de un Pentium Pro, y bueno, yo podría usar un Windows de 32 o un Windows de 64. ¿Se entiende? Sí, No profe. sé si se responde la pregunta. Profe, y al usar un Windows de 32 en un bus de datos de 64, ¿lo manejaría mucho más rápido? En realidad no es que lo manejaría mucho más rápido, sino que trabajaría más holgado. Si mi bus es de 64 y yo trabajo con datos de 64, voy a andar justo, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, un bus de 64 y manejo datos de 32, voy a andar holgado. Me va a sobrar, digamos, tamaño. No es que lo voy a hacer más rápido. En donde sí se nota la diferencia es, por ejemplo, si yo dispongo de un bus de 32 bits de datos, pero yo necesito procesar datos de 64 bits. Ahí sí se va a notar porque el sistema va a tener que trabajar 2 veces para completar una operación de 64 bits. ¿Por qué lo va a necesitar hacerlo 2 veces? Porque lo hará una mitad con los 32 bits menos significativos y luego otra vez la operación para completar la operación de los 32 bits más significativos. En resumen, si yo tengo un bus de 64 bits y manejo datos de 32 o datos de 64, no voy a notar prácticamente la diferencia, porque cada operación la va a hacer de una sola vez.
Donde sí se va a notar la diferencia es cuando yo voy a trabajar con un dato que es más grande que el bus de datos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí se entiende, profe. O sea, que da lo mismo que tenga un bus de 64 y le maneje un Windows de 32, porque lo único que va a hacer es que, por ejemplo, no se va a calentar mucho y eso, va a andar molgado Claro, más va a liviano, trabajar pero holgado. no va a andar más rápido. No necesariamente va a andar más rápido. Claro, Ahora, si yo tengo un bus de 32 y quiero manejar datos de 64, ahí sí voy a notar que la máquina se pone más pesada. claro, claro. Porque si yo quiero manejar, si yo tengo un bus de 32 y quiero hacer operaciones de 64 bits, voy a necesitar 2 ciclos, no uno, para realizar una operación en 64. ¿Me entendés? Y eso me reduciría teóricamente el tiempo de ejecución a la mitad del que Claro, yo sí, sí, tardaré si lo hago de una sola vez. sí, sí, entiendo. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Sigamos. Bueno, acá tenemos, una vez más, la CPU. Y acá, por ejemplo, ya tenemos 4 bloquecitos. Vamos desglosando un poquito más. Y ya, por ejemplo, el bloque de memoria lo hemos desglosado en 2 tipos de memoria. Memoria RAM y memoria ROM. I/O, ¿qué será? I/O. Entrada y salida. Exactamente. Input-output. Y esto, otros, que puede ser algunos registros internos u otros dispositivos internos que tiene el sistema. ¿Sí? Que de momento no vamos a entrar en detalle. Nos vamos a centrar más que nada en estos 3. Acá entonces ya no hablamos de un bloque de memoria, sino estamos discriminando entre 2 bloques de memoria. Tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM viene a ser Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y ROM significa Read Only Memory, que viene a ser memoria de solo lectura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. La memoria RAM tiene la particularidad de que puede almacenar datos de manera temporal. ¿Sí? Y yo, en memoria RAM, yo puedo leer y puedo escribir datos. En cambio, la memoria ROM solo me permite leer datos. Para que quede un poquito más claro la diferencia entre estos dos, nosotros, si vamos, por ejemplo, al ejemplo de una computadora, hay un micro que se le llama el chipset. El chipset es básicamente un micro, en realidad no se refiere al micro, sino al contenido del micro, que tiene un programita que viene con todas las instrucciones que la CPU necesita para manejar el contenido, todo lo que tiene la placa madre, la motherboard. Es decir, cada motherboard tiene una memoria ROM que contiene el chipset de esa placa madre. Ese chipset contiene una serie de programitas que hacen que la CPU encuentre las direcciones de memoria, a dónde se encuentra el disco rígido, a dónde se encuentra, qué sé yo, una unidad lectora de DVD, a dónde se encuentra el teclado, en qué dirección se encuentra la pantalla del monitor, y cómo hace físicamente para mover datos de un lado al otro entre los distintos dispositivos que tiene la placa madre. Ese programita se llama chipset. Y yo puedo acceder al chipset cuando la máquina arranca.
Generalmente, cuando la máquina arranca, si yo mantengo apretada la tecla F5 o una serie de letras que te indica cuando la máquina arranca, yo accedo al chipset de la máquina. Y ahí yo puedo, por ejemplo, decirle a la máquina, cuando arranca, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que se definían más que eso, se hacía más antes que ahora, era, yo podía elegir desde dónde iba a comenzar a leer la computadora cuando arranca. Si iba a arrancar buscándolo al sistema operativo en el disco rígido, o si iba a arrancar buscándolo al sistema operativo en una lectora de DVD, por ejemplo. O me indicaba las velocidades de trabajo. Hay una serie de parámetros que se pueden configurar de ahí. Como ustedes se darán cuenta, la información que tiene el chipset es muy importante. Si yo pierdo esa información, ¿qué pasa con el sistema, con el dispositivo? No Si se funciona borra el porque chipset. ese viene a ser como la BIOS de la placa, ¿no? Exactamente. Es la BIOS de la placa. BIOS, que es el sistema básico de entrada-salida. Es la BIOS de la placa. Si la CPU no encuentra la BIOS, no va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque en la BIOS está la información y todo lo que tiene que hacer la CPU para mover datos de aquí a acá, de aquí a ahí, de aquí para acá, de acá para allá, ¿sí? Y hacer todo lo que nosotros estábamos diciendo que hace una CPU. Entonces, ¿qué tipo de memoria voy a tener yo en una BIOS? Tiene que ser un tipo de memoria ROM, es decir, una memoria de solo lectura. ¿Por qué tiene que ser ese tipo de memoria? Porque eso va a evitar que accidentalmente la CPU sobreescriba alguna de esas direcciones de memoria que tienen información tan valiosa para el sistema. En cambio, va a usar memoria RAM para almacenar la información que normalmente maneja. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, probá. Bien. A grosso modo, otra manera de discriminar también, que no es tan precisa, pero que sirve, también podemos decir que dentro de la ROM hay algunas ROM que son programables. Es decir, que no es fácil acceder a escribir a ellas, pero se las puede sobreescribir. Ese, por ejemplo, es el caso de un disco rígido. Un disco rígido es básicamente un dispositivo de memoria. Y en el disco rígido, ¿qué es lo que yo guardo? La información de todas las aplicaciones, mis archivos, todo lo que yo hago en la máquina, ¿a dónde va a parar? Al rígido. Sin embargo, cuando yo cargo una aplicación, por ejemplo, en este caso, ¿yo qué aplicación estoy utilizando? Estoy usando el Zoom. ¿Sí? A su vez, también estoy usando el PowerPoint. O sea que yo básicamente, así de movida, estoy usando dos aplicaciones. ¿Me van siguiendo? ¿A dónde se encuentran instaladas esas aplicaciones? En el disco rígido. ¿Se entiende? Ahora, cuando la CPU llama a una aplicación, lo que hace es cargar esa aplicación en un dispositivo de memoria que sea más rápido y más fácil de manejar. Y ahí es donde entra la famosa RAM. Cuando yo especifico las características de una computadora, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, esta máquina tiene una velocidad de procesamiento de X GHz, porque ya hablamos de gigahertz. Tiene un disco rígido de 1 tera, por ejemplo. Ahí estamos haciendo referencia a una PROM en realidad. Ya vamos a ver la diferencia más adelante. Y tiene una RAM, por ejemplo, te dice de 4 GB. ¿Les suena, verdad? Lo que les estoy diciendo. Sí, Sí, profe. Sí, Bien. sí, probá. Decir que el sistema tiene una RAM de 4 GB o decir que el sistema tiene una RAM de 8 GB
no es lo mismo. ¿En qué me beneficia a mí tener una RAM de mayor tamaño? Lo que a mí me beneficia tener una RAM de mayor tamaño es que yo voy a poder manejar una mayor cantidad de aplicaciones de manera simultánea. Porque como les decía, cuando yo abro una aplicación, la CPU recurre a un espacio en la PROM, descarga esta información sobre la RAM y trabaja en la RAM, no trabaja en el disco rígido. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, si yo tengo una RAM chica, entre comillas, ¿qué va a pasar? Yo voy a cargar 2 o 3 aplicaciones y el espacio que yo tengo acá es limitado. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio? Se empieza a llenar. Entonces, si yo tengo una RAM de mayor tamaño, significa que mi computadora va a andar más rápido. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y vamos a un ejemplo, ya que estamos hablando sobre esto, vamos a un ejemplo típico de cosas que solemos hacer mal con la computadora. Por ejemplo, es una mala práctica poner en el escritorio archivos de texto, de video, de lo que sea. ¿Por qué es una mala práctica? Porque la computadora, la CPU, cuando arranca, carga toda la información que está en el escritorio, la vuelca en la RAM. ¿Para qué la vuelca en la RAM? Para tenerla disponible. Entonces, si yo lleno mi escritorio de archivos que tranquilamente podrían estar en o sea, podría ubicarlos yo en el explorador de Windows, entonces lo que estoy haciendo es cargar, toda vez que uso mi equipo, estoy cargando información al vicio, que puede que no la use. ¿Y qué pasa si mi RAM se comienza a saturar? ¿Cómo lo voy a notar yo? En la lentitud del equipo. ¿Se entiende? Entonces, una buena práctica es tener en el escritorio solamente los iconos de acceso a las aplicaciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando la máquina arranque, lo que va a hacer es cargar la dirección de los iconos de acceso a las distintas aplicaciones que yo voy a usar. Y no va a estar cargando archivos de texto, mucho menos archivos de video que son más pesados, o archivos de audio, o cualquier otro archivo que yo pueda usar. Por eso es que si yo quiero acceder, por ejemplo, al disco rígido, la memoria ROM, ¿cómo lo hago? A través del Windows. ¿Cómo hago yo para acceder al disco rígido a través del Windows? ¿Qué aplicación uso? El explorador. ¿Se entiende? En el explorador de archivos, lo que yo estoy haciendo es indicándole a la CPU que se dirija a este bloque. Y va y busca los archivos de acá. Supongamos que yo quiero abrir el PowerPoint que estamos usando. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Me conviene tenerlo el PowerPoint en el escritorio? ¿Qué sí. opinan ustedes? No. Bien, pero ten en cuenta que cuando yo pongo archivos, como por ejemplo un archivo de PowerPoint, un Excel, un Word, no es que me pone el acceso directo en el escritorio, directamente lo carga el archivo en el escritorio. ¿Se entiende? O sea, por un lado sí puede ser práctico, o sea, puede que a mí me sirva para esta clase, pero yo no voy a dar esta clase todos los días del año. ¿Se entiende? Entonces, en realidad a mí no me conviene ponerlo al archivo en el escritorio. A mí lo que me conviene es, mediante el explorador de Windows, crear una carpeta y ahí yo hago un espacio en este bloque
y guardo en un lugar determinado todos los archivos que yo necesito, por ejemplo, para esta clase. Entonces, cuando voy a dar la clase, ¿qué hago? Voy a través del explorador de Windows y le indico a la CPU que busque acá. Entonces, la CPU, mediante el explorador de Windows, cuando yo abro el PowerPoint, ¿qué es lo que sucede? La información de ese archivo pasa del disco rígido a la RAM. ¿Me siguen? Sí. Sí, Bien. Sí, profe. ¿Por qué pasa a la RAM? Porque toda operación que yo hago con la computadora, toda acción que yo hago con la computadora, la información que manejo, ¿a dónde la aloja el sistema? En la RAM. Para eso sirve la RAM. Digamos que la RAM es como si fuera mi escritorio en donde yo pongo mis papeles. Pero también tengo detrás mío un armario en donde yo tengo un montón de carpetas y si yo necesito un papel determinado, voy, abro el armario, abro la carpeta, saco el papel y pongo la hoja en el escritorio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, la frecuencia influye mucho en la... más que nada la frecuencia se habla de tiempo de acceso. O sea, tener una RAM de tecnología superior implica mayor tamaño y menor tiempo de acceso. Cuanto menor es el tiempo de acceso a una memoria, más rápido es el movimiento de datos entre la CPU y el dispositivo de memoria. Por lo tanto, ¿en qué voy a ganar yo? En velocidad de procesamiento. Es decir, no es lo mismo tener, por ejemplo, una RAM de 8 GB con un tiempo de acceso de 10 nanosegundos que tener una RAM de 8 GB también, o sea, del mismo tamaño, pero con un tiempo de acceso de 90 nanosegundos. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos me va a permitir un manejo más rápido de la información? la primera que dijo. La de 10 nanosegundos, la que tiene menor tiempo de acceso. Es por eso que si yo quiero armarme un equipo, y bueno, si quiero poner lo mejor de lo mejor, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en el mercado un chip de memoria RAM que tenga un buen tamaño y también que tenga el mejor tiempo de acceso posible. ¿Se entiende? El menor tiempo de acceso posible. O sea que cuando hablamos de RAM y cuando se habla de frecuencia de la RAM, en realidad lo que estamos hablando es, estamos haciendo referencia al tiempo de acceso a la memoria. Y el tiempo de acceso de la memoria depende de la tecnología del chip o de los chips con que está hecha la memoria. ¿Sí? Los chips de tecnología más avanzada son más rápidos, es decir, tienen un menor tiempo de acceso. Ustedes cuando lleguemos a la parte de memoria van a tener la oportunidad de investigar y de ver cómo las memorias han ido evolucionando a través del tiempo, así como hemos visto la evolución de los microprocesadores, también las memorias han tenido una evolución. Y nosotros partimos, yo me acuerdo que la primera computadora que yo tuve era un 286, tenía un micro 286. Y hablábamos de memoria RAM de 4 megas. O sea, si vamos a comparar con lo que manejamos ahora, es un chiste, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con un dispositivo de 4 megas de memoria RAM? Y no sé, claro, abrir el bloc de notas y no sé si me alcanza para abrir este PowerPoint. ¿Me entienden? Pero en ese momento, la tecnología me permitía eso. En cambio ahora, estamos hablando de bancos de memoria RAM de ¿cuánto? ¿De cuánto más o menos estamos hablando? 32 GB. 2 gigas, 4 16. gigas. O sea, hoy de hablar de una memoria RAM de 4 GB ya es poco. Hablar de 8 GB es razonable, pero no es lo ideal.
Porque hoy en día ya tenemos bancos de memoria de 16 GB y de 32 GB también. Y ya vamos a pasar a los bancos de memoria de 64, que ya existen, pero que no son de uso generalizado. Entonces, el disponer de bancos de memoria más grandes a mí me permite manejar mayor volumen de información. Entonces ustedes van a ver que por ahí, cuando están en la computadora, por ahí hay gente, no sé si han visto, que tiene la costumbre de tener 50 ventanas abiertas. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, Conocen varios casos, ¿verdad? Que ustedes ven y se arriman y dicen, escúchame, tenés 50 ventanas abiertas. Y la persona sigue trabajando porque ni se entera que tiene 50 ventanas abiertas. ¿Pero por qué? Porque tiene un espacio de memoria RAM lo suficientemente grande como para que la información de cada una de esas ventanas que tiene abierta esté disponible en la memoria RAM. ¿Se entiende? Ahora, va a llegar un momento en que yo voy a abrir ventana, entonces la memoria RAM se va llenando, y cuando la memoria RAM se llena, ¿qué puede llegar a pasar? el sistema empieza a no responde. Exactamente. El sistema, Administrador de tarea y empieza a ondear. exactamente. Y te empiezan a sonar las alarmas por todos lados. Y fundamentalmente, ¿qué va a pasar? Voy a llegar a un punto en que se clava el sistema. ¿Por qué se clava el sistema? Porque ya la CPU no puede mover datos. Porque todas las direcciones están ocupadas y todas las direcciones ocupadas no pueden ser borradas. Entonces llego a un punto sin salida y lo que yo tengo que hacer es reiniciar el sistema. Por eso es que lo que se busca es tener una buena cantidad de memoria RAM, un buen espacio de disco rígido para que yo pueda tener más aplicaciones que pueda usar, ¿sí? Pero en definitiva, lo que va a marcar la velocidad de mi sistema va a ser la capacidad, la velocidad de procesamiento de la CPU, el tiempo de acceso de la memoria RAM y también el tiempo de acceso de mi disco rígido. Por eso ustedes ya saben que nosotros tenemos los discos rígidos convencionales, que son mecánicos, son básicamente un disco con una púa que se desplaza a lo largo de la cara del disco, pero ya salieron los discos de estado sólido. ¿Saben, verdad? Sí. Son ¿Y caros. cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre un disco rígido común y un disco de estado sólido? Y que el disco sólido ya trae chip por dentro, ya no usa el disco. Ajá. ¿Y La qué rapidez. otra diferencia? Y son más rápidos, tiene una lectura de datos más rápida también. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, si yo tengo mi computadora y quiero que la computadora funcione más rápido, una posible solución es poner una memoria RAM de menor tiempo de acceso y o agregarle un disco de estado sólido o reemplazar el disco convencional por uno de estado sólido. Y yo les aseguro que van a notar la diferencia en la velocidad de la máquina. Es impresionante. Pero ¿cuál es el problema? El costo. Un disco rígido de estado sólido es bastante más caro todavía que un disco convencional que pueda manejar la misma capacidad, el mismo tamaño de información. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. Sí, están saliendo discos con una tecnología superior. Digamos que nosotros en este momento nos encontramos en un interregno, como se dice. Todavía estamos terminando de asimilar la nueva tecnología, pero ya está en camino una nueva que va a hacer que los dispositivos sean aún más rápidos. Y eso, bueno, ya llegado el momento, se van a ver que la famosa tecnología de 5G requiere de un hardware mucho más potente y más rápido.
No sé quién está hablando, no le escucho. Bueno. Que son los discos, los nuevos, los de estado sólido, los DLR creo que se llaman. Sí. Sí, señor. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre esos. Realmente son interesantes. Es más, cuando a ustedes les toque el seminario, en los seminarios les va a tocar precisamente el tema que sí o sí les va a tocar en el seminario es memoria. Entonces ahí, según el tipo de memoria que a ustedes les toque, van a tener la oportunidad de investigar y de hacer un informe y de exponerlo frente a los compañeros. Entonces ahí vamos a ver, digamos, ese tipo de detalles que son bastante interesantes de ver. Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo. Bueno, acá damos entonces por finalizada la clase de hoy. Yo voy a detener la grabación. Y bien, nos vamos a estar viendo entonces el próximo miércoles. Ya saben, el tema de la asistencia, ¿qué es lo que tenían que hacer? Registrarnos en la página y escribir el nombre del Zoom. Perfecto. O sea, ustedes ponen, lo importante es que ustedes figuren en el chat del Zoom. Si ustedes figuran en el chat del Zoom, todo lo demás es conversable. ¿Sí? Si por ahí no pudieron anotarse en el sistema, bueno, listo, yo corroboro con el chat del Zoom, ustedes están, yo les paso la asistencia. ¿Sí? Eso es si es que ustedes me avisan al otro día o 2 o varios días después de haber concluido la clase. Si ustedes me avisan inmediatamente al terminar la clase, yo inmediatamente paso por el sistema y les pongo la asistencia. Profesor, ¿Sí? Es que en el sistema yo, no está bien Julián habilitado. Simón, no me aparece habilitado para ponerme la asistencia. Me aparece el candadito. Bien. Está deshabilitado. Todos esos Profesor. casos particulares, yo les voy a pedir, por favor, que me lo escriban ahora en el grupo de WhatsApp, ya sea en el grupo general o me mandan un privado, ¿sí? Y me ponen el caso de ustedes. Entonces yo voy a revisar eso y en base a esa información voy a completar la asistencia del día de hoy. Y bueno, ya me voy a comunicar con la gente de CISCAT para ver cómo solucionamos el tema de la asistencia, porque en teoría, al estar matriculados no tendrían que tener ningún problema en registrar la asistencia. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto y nos estaríamos viendo la semana próxima. Saludos, profe, hasta el miércoles. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Profe, disculpe una consulta. ¿Usted Sí. el video esto lo va a subir al aula virtual?